Gestión Cultural, el podcast, episodio número 106. Hoy hablaremos sobre la gestión cultural en China. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy tenemos una invitada muy especial el día de hoy en nuestro programa, sobre todo porque este país que usualmente no en Latinoamérica y en España hemos tenido como esa distancia en hace algunas décadas, pues hoy cada vez más no solo estamos más cerca, sino que al menos en lo personal me intriga cómo han gestionado la cultura de su propio país y que también han ocupado la cultura como una forma de diplomacia para con todos los demás países. Y hablamos de la República Popular de China, ¿no? Hoy nos acompaña Rigel Ladrón, quien es directora de la Agencia Intercultural Rigel Global Business Language, que es también a su vez una gran conocedora de la cultura china y que pues estuvimos en contacto hace algunos días y pues tenía las súper ganas de poderla entrevistar, sobre todo porque, como menciono, a veces desconocemos totalmente esta otra parte del mundo que también está haciendo cosas muy interesantes acerca de la gestión cultural y que nos puede dar nuevas formas de aprender de cómo se hace la cultura en nuestras comunidades. ¿Qué tal, Rigel? Te doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, y esta oportunidad. Estoy súper bien y emocionada, bueno, de compartir todas estas experiencias y conocimientos que, bien como estás comentando, son esenciales para poder entender, fuera de lo que se puede leer en noticias, lo que sería importante de la República Popular de China, o en este caso, la cultura china en general. Claro, y eso es algo que me gustaría que nos pudieses compartir, porque cuando hablamos de la cultura china, pues nosotros acá de este lado del charco lo vemos como, bueno, la cultura china en general, ¿no? Y creemos que es un país con una sola cultura, una sola forma de ver las cosas, una sola lengua, lo cual es erróneo, ¿no? Entonces, pero nos han vendido de que pues es un cúmulo de personas casi que con un mismo estilo de vida, ¿no? O con mismas tradiciones o un mismo contexto histórico y cada población dentro de China tiene sus propias idiosincrasias, pero me gustaría que nos converses más de esto. ¿Cómo es que funciona esta diversidad cultural en China? ¿Existe? Y si existe, ¿cómo es que se compagina en un solo gobierno, en un solo país? Sí, excelente pregunta, Alejandro. Y es que todo se basa a la historia. Bien, a la historia del origen de dicho país. Y no solamente eso, sino es lo que se ha estado durante toda la historia, las guerras, los pesares, inclusive los éxitos que ha tenido no solo el gobierno, sino el país en general, porque esto no tiene nada que ver con gobierno. Es la política cultural del cual ellos utilizan para dar su perfil a conocer. Es lo que yo gratamente pienso y me he dado cuenta en la experiencia que realmente la cultura eh, es su parte, es su perfil de política, del cual lo que quieren es enseñar la forma como ellos piensan. Es decir, ya piensan que la cultura es su idiosincrasia, es cómo funciona la sociedad. Y esto obviamente hay, la religión es parte de lo que se ha vuelto la idiosincrasia como parte de su cultura. Es decir, el origen religioso en este caso, como es el taoísmo, el confucianismo, son ramas ideológicas, ramas religiosas que tienen tiempo ya funcionando e inclusive más antiguos de lo que de la sociedad que hoy en día podemos ver. Pero eso se está aplicando desde entonces y así se ha construido la mentalidad china. Claro que también funciona con muchos otros países del cual utilizan la misma idiosincrasia, la misma religión, pero aquí en China lo han tomado como parte de su sociedad, su forma de pensar. Entonces, esto obviamente ha estipulado unos pasos a seguir y lo han tomado para diferentes áreas del propio país, como estuvimos diciendo, la política,
inclusive la geografía, la estrategia, ¿bien? La geolocalización también. Entonces, Y eso sí, es bien interesante, perdón que te interrumpa, porque también me he dado cuenta que en la cuestión cultural ellos también tienen esta filosofía bien, no rigurosa, pero sí como bien una guía que tienen para poderse dirigir y de cómo, por ejemplo, en una cuestión comunitaria, en lo que le afecta a una persona, a una familia, lo toman como que lo afecta a la comunidad en general, ¿no? Y esto pasa también con la cuestión cultural, que al finalizar, si una comunidad pierde cierto patrimonio, lo toman de manera bien personal todas las personas, a pesar de que no sea dueño de ese patrimonio, ¿no? totalmente. Es súper interesante y a la vez llama la atención, porque realmente la forma de ellos pensar, imagínate, hormigas. ¿Cómo funcionan las hormigas? Y ellos saben a quién seguir y ya ellos saben cómo seguir el camino para lograr lo que están buscando. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero ver a las hormigas a localizar la comida o cualquier objeto o cosa que se pueda ver en el piso, ves a las hormigas en fila india, como quien dice, a buscar la comida y en masa. Entonces, la cultura china, los chinos son de este mismo modo. De ellos saben cómo funciona y no quieren ver, o no es que no quieran ver, ya ellos se han dado cuenta que el modo en el que ellos lo han estado haciendo realmente funciona. Y de esa manera, pues, le dan, digamos, bienestar, alegría, prosperidad a su propia familia, teniendo en cuenta que la acción de uno tiene resultado en el resto de la familia, sea en esta generación, la siguiente generación, y así sucesivamente. Entonces, si queremos que todo funcione de manera adecuada y seamos tratados todos de manera positiva, pues debemos empezar por nosotros mismos. Y realmente, Alejandro, pienso que es una manera muy buena, me parece muy interesante poder pensar de esta forma, porque es verdad, nuestras acciones repercuten en un tiempo establecido. Claro, Y quizás ahorita no lo necesite, pero quizás luego sí, ¿ves? Pienso de claro, verdad claro. que es súper interesante aplicarlo. ¿Y esto cómo lo hacen? Es decir, hace poco, bueno, y lo estuvimos hablando fuera, ¿no? Del micrófono, que el patrimonio cultural tienen unas políticas bastante estrictas, pero también que promueven que las comunidades se terminen de empoderar de este patrimonio. Entonces, promueven cierta financiación, cierto apoyo. ¿Conoces cómo funciona esta gestión del patrimonio cultural? Porque usualmente venimos de esta idea de que es un gobierno central el único dueño de todo el patrimonio cultural de un país, ¿no? Y a pesar de lo que se considera de China, ¿no? Que es algo así como bien centralizado, he visto que, y tú me puedes explicar mejor, que la gestión del patrimonio cultural intentan distribuir la responsabilidad más allá del Estado, ¿no? Central, del gobierno central, a las propias comunidades, de tal forma que el financiamiento de la protección de este patrimonio cultural que existe en este pueblo, en esta ciudad, pertenezca a los ciudadanos y no sea una responsabilidad únicamente del gobierno. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí, y fíjate que no solo en la parte del patrimonio cultural, también funciona en la economía, funciona en el área comercial. De hecho, la explicación bastante clara que te puedo dar es que ellos gestionan como las zonas administrativas. Ellos la crearon en algún punto, de hecho, lo están tratando de aplicar en diferentes países para que Interesante. funcione de esta manera. Entonces, las zonas administrativas, zonas económicas especiales, es la ZEE, funciona de esa manera. Es decir, no se dan al 100% la responsabilidad al gobierno o inclusive a las alcaldías. Lo que funciona es, de algún modo, incrementa el nacionalismo. Si cada persona vive en ciertas localidades específicas y esas localidades tienen alguna estructura, algún, digamos, paso para conocer turísticamente esa localidad, que es parte del patrimonio cultural, ahí lo que está incrementando es que cada quien va a cuidar
de su propia localidad, de su propio, digamos, espacio para que esto pueda generar beneficios a largo plazo. Porque bien, si piensas que, bueno, no lo voy a cuidar ahorita, pues no me interesa porque no tiene nada que ver conmigo, porque es parte del gobierno, entonces quizás en algún punto pierdas ese vínculo con lo que de verdad te compete, que está cerca de ti, a tu alrededor. Entonces, de esta manera ellos funcionan, ¿ok? Ellos lo que hacen eh, es una forma de ver el nacionalismo, pero bueno, a nuestros ojos se le llama nacionalismo. Y me parece bastante interesante que no solamente vas a cuidar lo que en un presente y un futuro puedas tener tú o tu familia, eso también tiene que ver con lo que es tu persona ante la comunidad y también lo que son las estructuras que tienen que ver, que llevan siglos tu propia localidad construyendo y manteniendo, del cual tiene mucho que ver con su historia, que es lo que también conecta un poco con lo que inicialmente te comentaba. En la historia se ha hecho de que pues han perdido tanto que hoy en día, o no solamente hoy en día, desde hace, digamos, más de 30 años, se dieron cuenta que mientras más cuidaban lo suyo, lo propio, obviamente esto va evolucionando, esto va incrementando el poder tanto adquisitivo, el poder económico, el poder como comunidad. Y esto obviamente indica que en la cultura también lo está beneficiando, la forma de ¿Cómo la funciona? mentalidad. Pero esto es una duda, Regina, que tengo que, ¿cómo funciona este nacionalismo con la diversidad cultural y de tradiciones que existe en China? Porque, claro, el nacionalismo, o al menos que lo esté malinterpretando, el nacionalismo es uno, ¿no? Y funciona bajo la misma bandera. ¿Cómo hace China para que este nacionalismo, este gobierno central, por ejemplo, no se imponga o no aplaste más bien por encima de las costumbres, tradiciones o incluso las lenguas, ¿no? Que hay al interior de China? ¿Cómo se puede compaginar de que pueda fortalecer un nacionalismo, ¿no? A nivel cultural, pero al mismo tiempo respetas y promovas esta diversidad cultural? Sí, es muy buena pregunta. Fíjate que todo lo que tiene que ver es alrededor, todo queda entre un mismo grupo. A ver, quizás es muy general, pero las políticas, las acciones a tomar, básicamente se toman bajo el mismo estándar, que es mantener lo propio. Es decir, no se están dejando la toma de decisiones de políticas internas o externas que tengan que ver con China para personas extranjeras, para hablártelo de lo más exacto posible. Todo esto se mantiene de manera que se quede solo para aquellos que puedan entender, tengan la mentalidad que se tiene en la gobernanza pública y externa también. ¿Okay? Entonces, de esta manera, se resguarda el hecho de que se mantenga de esa forma. No hay manera alguna de cambiar. ¿Por qué? Por ejemplo, en la misma constitución china se habla de la gestión cultural. Ah, de verdad, interesante. Interesante, es decir, ya es parte realmente de interna de la República Popular de China y su gente. Su forma de pensar ya está por todos lados. Es decir, no hay manera que esto se desvincule así a pasar del tiempo, obviamente, al menos que, bueno, se cambie la constitución, ¿no? Y haya un cambio bastante interno para que Drástico, eso. ¿no? Sí, sí, totalmente. Si no, no creo que pudiese cambiarse, porque, bueno, eso se han dado cuenta en todos estos años que funciona. Inclusive, el presidente, cuando ha vuelto a postular en todo este tiempo, pues se ha, digamos, teniendo en cuenta que él creció teniendo a Mao Zedong, entonces en este punto, obviamente, se ha dado cuenta de cuáles han sido las pérdidas que ha tenido el dicho país para estar encarcelado, para estar corto en,
bueno, en realidad, para simplemente hacerlo más corto, simplemente cuando no hay evolución, cuando no hay crecimiento, ellos se han dado cuenta de qué forma se hizo. Y es cerrándose bajo su propio pueblo, pensando que el exterior no hay beneficio de su parte, pero cuando en realidad sí. Y se dieron cuenta cuando abrieron el mercado. La apertura del Claro. mercado en los años 50 dijeron, no, listo, aquí vamos a subir como cohete. Y así fue. Desde entonces se ha visto la evolución. Y esto es bien interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, si trabajas en la gestión cultural, a veces te desvinculas mucho del comercio y más del comercio internacional, porque, por ejemplo, para hacer una obra de teatro o para tener una compañía de danza, ¿verdad? Necesitas muchos materiales como vestuarios, telas, escenografía, y que estás en constante inversión, ¿no? Sobre estos materiales. E incluso cuando sos, por ejemplo, productor, un productor de cine, un productor audiovisual, necesitas muchísimos insumos que constantemente estás en inversión. Y usualmente este presupuesto que se destina a esta inversión, ¿no? De inmobiliario, de vestuario, se desvincula de decir, bueno, podríamos mejorar o podríamos encontrar un mejor trato o una mejor apuesta, ¿no? De negocios. ¿Cómo crees que podríamos nosotros desde la gestión cultural aprovechar estos acuerdos comerciales que están teniendo nuestros países con China? ¿Y cómo lo hago? Es decir, ok, yo quiero, por ejemplo, poder cotizar todos los vestuarios de mi compañía de danza, ¿no? Este año. ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, porque me dicen, sí, ese trato con China, ese trato con China, esto es mejor para ellos, esto es mejor para nosotros, pero ¿cómo se hace? Porque al final, pues uno se embola, ¿no? Y es más fácil ir aquí a la tiendita y hacerlo, ¿no? Por uno mismo, pero ¿cómo lo podría hacer? Sí, esto se conecta básicamente con el tema de las zonas económicas especiales, que es las zonas administrativas. Es lo que te comentaba. Hay provincias, digamos, una o dos provincias o inclusive otras que hay provincias más grandes, del cual solo gestionan una sola materia prima, o no solo una materia prima, una forma de rubro del cual ellos se especializan. Entonces, de esta manera, obviamente, la economía de cada provincia incrementa de acuerdo a lo que ellos están digamos, económicamente o políticamente establecidos para que puedan mantener dicho rubro en el país. Entonces, en el caso de la gestión cultural, que tenemos el hecho de las telas, pinturas, eh, todos estos materiales que se puedan utilizar en la gestión cultural, inclusive para el cine, todo esto se maneja en una sola provincia. Y en este caso estamos hablando de la provincia de Foshan. Ah, muy Entonces, interesante. sí, entonces, de hecho, yo tengo por ahí si me escriben y les interesa, yo les puedo compartir a ustedes una lista de todos esos rubros que se puedan manejar de acuerdo a cada provincia. Entonces, de esa manera pueden, pues, ir más directo al grano para utilizar la materia prima de forma adecuada. Ahora me preguntarás, ¿cómo, cómo, mm, cómo hacemos para que de algún punto tengamos el mejor precio? Que es lo que, bueno, básicas, las preguntas más importantes que me han hecho. ¿Cómo hago para mantener el Claro. mejor de los precios? Cuando se habla directamente con las provincias de la zona económica especial de mi producto del cual yo estoy interesada. Entonces, si les interesa, me contactan, me dicen, mira, Rigel, me encantaría la guía de las zonas económicas especiales, yo se las comparto libremente, ¿ok? Por correo electrónico y de esa Súper manera, bien. pues facilita bastante la comprensión de, pues, el mejor de los precios, ya ustedes saben a quién o qué tipo de ubicación del proveedor me interesaría y obteniendo obviamente el mejor de los precios. Y supongo que estos proveedores, porque también esto es una consulta que o se confunde a veces, es, bueno, tengo que saber mandarín, ¿cómo puedo negociar con esas personas o cómo tengo que escribirle? Me imagino, por ejemplo, en esta guía,
existe el contacto, existe el correo electrónico, tengo que saber mandarín para escribirles o cómo me contacto, cómo puedo hacer ese acercamiento. Si nos puedes comentar más de eso, porque eso creo que también es una barrera que a veces tenemos. Sí, la barrera lingüística es un tema, realmente. Pero sí, hoy en día, a Dios gracias, a gran parte de la República Popular de China hay una gran cantidad de personas que sí hablan inglés y más aún si utilizan Alibaba como plataforma intermediaria para contactar con ellos. Ahí hablas fácilmente, vas a hablar el inglés con tu traductor y lo vas compartiendo, ¿no? La traducción. Sin embargo, obviamente, siempre es importante para la conexión cultural hablarles en su propio idioma. Quizás un saludo o una despedida o algo parecido. Eso obviamente hace feliz a cualquiera. Ustedes saben que a todos nos gusta que nos hablen en nuestro propio idioma y todos nos sentimos pues mucho mejor, más cómodos. Entonces también en esa guía les compartiría saludos comunes que ustedes puedan utilizar para romper el hielo y mantener esa relación a largo plazo que es netamente importante. Claro, súper importante. Y la verdad es que es una muy buena oportunidad, como te menciono, a veces no vemos a las industrias culturales y creativas a las cuales gestionamos como eso, ¿no? Como una industria y que podemos tener mejores oportunidades de negocios para nuestras propias plataformas a través de operadores que están especializados, ¿no? En toda la gestión cultural. Y bueno, tú que ya mencionas que hay una provincia entera, ¿no? Destinada a esto, pues obviamente es más sorprendente aún. Creo que sería fascinante que incluso en otra oportunidad, que obviamente estás invitada de nuevo al programa, podamos profundizar más esto y que sin duda podamos trabajar, ¿no? Esta línea, ¿no? De cómo hacerlo, de qué proveedores son importantes, de pronto, ¿no? Construir entre ambos, ¿no? Una guía para proveedores de escenografía, proveedores para productos audiovisuales, etcétera, ¿no? Creo que esto podría profesionalizar y poner con mayor seriedad, ¿no? La propia gestión cultural y las industrias culturales y creativas. Rigel, pero ya que nos mencionas precisamente de contactarte, de hablar contigo, ¿dónde podemos contactar? ¿Dónde podemos hacer una reunión para que nos puedas asesorar mejor sobre este tema? Sí, muy bien, lo pueden contactar directamente al correo electrónico que puede ser rigelglobalbusinesslanguages@gmail.com. También están las redes sociales como el Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, como también me pueden contactar directamente por el WhatsApp, que está en el mismo nombre, como es el 0424-162-3533. Y ahí básicamente me pueden contactar de su selección. No hay ningún tipo de momento exacto del cual me pueda contactar. Están realmente libres para hacerlo. Súper, súper. Te agradezco, Rigel, y te agradezco haber participado acá en el programa. La verdad es que es un tema súper fascinante. Creo que podríamos estar aquí horas hablando sobre ello, sobre todo por la gran influencia, ¿no? Que cada vez más estos países asiáticos y que están más allá, ¿no? De Occidente, están teniendo una muy buena agenda, ¿no? En nuestros países y que creo que nosotros, como parte de la gestión cultural, también tenemos que saber aprovechar para nuestros propios proyectos, ¿no? Así que te agradezco mucho el haber participado, como ya te he dicho, ¿no? Estás súper invitada para otros programas y otros episodios porque creo que hay mucho más de qué hablar y que sé que muchas personas estarán interesadas en poder platicar contigo para que les asesores sobre cómo poder ampliar su portafolio, ¿no? Su proyecto a través de las oportunidades que nos ofrece China, ¿no? Sí, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, Alejandro, y ha sido súper amena la conversación. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado una vez más en un episodio nuevo de Gestión Cultural del Podcast. La verdad es que casi siempre aprendemos muchas cosas nuevas, pero ahora creo que con estas nuevas oportunidades que tenemos, pues aprendemos muchísimo más. Así que, sin duda, algo que nos debamos de llevar de tarea para poder trabajar en nuestros propios proyectos y poder contactar con estas nuevas oportunidades. Les agradezco nuevamente por haber escuchado Gestión Cultural del Podcast. Nos encontramos, espero yo, el día de mañana con más y mejor, ¿no? Sobre toda la gestión
cultural. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no lo vuelvo a ver, me despido deseándoles muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.